¿Cuántas veces Jesús ha pasado cerca de ti, tal vez cerca de tu casa, de tu vida, para hablar de las necesidades, de lo que tú requieres para vivir? Y no nos hemos dado cuenta, simplemente estamos distraídos en un lugar en donde no podemos apreciar su paso. Eso no le pasó a Zaqueo. Sí, Zaqueo pudo observar el paso del Señor por su vida, tan cerca, que pudo comer con él. Y no solamente comer, sino conversar. ¿De qué conversarían? Eso es lo que vamos a ver en este programa. Lucas capítulo 19, versículos 1 al 48. Zaqueo, un cobrador de impuestos cuyo nombre parecía una ironía. Puro, eso significa Zaqueo. ¿Qué tan puro puede ser un cobrador de impuestos si todos lo señalan como pecadores? Me imagino que en esa región, cuando decían su nombre, pues se sonreían un poco. Pero Zaqueo, al ver pasar a Jesús que venía de Samaria hacia Jerusalén, iba derecho hacia la cruz. Él ya había tomado la determinación de ir a Jerusalén. Y esa determinación le costaría la vida. Pero no importa, lo más importante era que cuando pasara, él salvara a algunos. Y eso fue lo que hizo con Zaqueo. Al pasar delante de Zaqueo, él lo mira y le dice: Bájate de ahí, Zaqueo". Él estaba subido en un árbol. De pronto, según la tradición, dicen, Zaqueo era muy pequeño, muy bajito. Y le dicen: Zaqueo, bájate de ese árbol, que hoy comeré contigo, hoy cenaré contigo. ¿Qué dice Apocalipsis en el capítulo 3? El Señor está a la puerta llamando y te dice: si tú me abres tu puerta, yo entraré y cenaré contigo. Pues, ¿qué hizo Zaqueo? Un pecador. Le abrió la puerta al Señor, le abrió la puerta de su corazón para conversar con Él, para hablar con Él. Y Él cenó y le salvó la vida. A mí me pasó como a Zaqueo. En el primer momento que me acerqué a este texto, yo pensaba, pero ¿en qué me puedo identificar yo con Zaqueo? Pero cuando entré en contemplación, con la fuerza del Espíritu Santo, Él me va mostrando y me dice: es que tú eres un Zaqueo, tú fuiste como Zaqueo. A mí en un momento me invitaron a un retiro espiritual hace 7 años y yo fui, por curiosidad quizás, pero habían muchos obstáculos que me lo impedían. Sin embargo, yo superé esos obstáculos y llegué al retiro. Cuando estuve allí, me encontré con esa mirada de Jesús, como le pasó a Zaqueo. Y fue lo más grande y lo más hermoso que pude experimentar en mi vida. Me sentí tan amada por Jesús que yo le abrí las puertas de mi corazón y dejé que entrara. Cuando salí del retiro, yo salí feliz, llena del Espíritu Santo, con unos deseos enormes de contarle a todo el mundo la experiencia que había tenido, de contarle a todo el mundo que Jesús me había mirado y que me había dicho que me amaba. Y a pesar de la murmuración, de los chismes, del que la gente hablaba y se burlaba de mí, a mí no me importó, al igual que Zaqueo, cuando Jesús le dijo: esta noche cenaré en tu casa. Zaqueo bajó inmediatamente del árbol y feliz fue y le abrió la puerta de la casa a Jesús y cenó con él. Y no le importó que la gente hablara de él, ni que dijera que era un pecador, al igual que a mí. Yo me sentía pecadora, me sentía indigna, pero a mí no me importó que la gente hablara. A mí lo único que me importó fue que Jesús me había mirado, que Jesús se había fijado en mí. Zaqueo es un hombre rico gracias a su profesión o a la manera como lo ejerce, porque podríamos decir no es necesario que los publicanos se enriquezcan, pero la manera de actuar corrupta
y además abusadora de los más débiles, hace que estas personas se enriquezcan. Lucas es el único que nos transmite este pasaje, pero además, un poco antes, Lucas ha puesto en los labios de Jesús esta palabra que es extraña mirando este pasaje. Qué difícil va a ser para un hombre rico conseguir entrar al reino de los cielos. Recordemos que un poco antes el hombre rico le dice a Jesús, ¿qué he de hacer para ganarme la vida eterna? Y después de que Jesús le explica que debe entregarlo todo a los demás, debe entregar lo que Él es, su ser, a los demás, lo que le ha quitado a los demás, devolverlo, este hombre rico se va sin la salvación. Pero no Zaqueo. Pero antes de que analicemos qué pasa con Zaqueo, pensemos en algo. ¿Cuál fue la conversación entre Zaqueo y Jesús? ¿De qué hablaron? ¿Qué hace que un hombre modifique totalmente su existencia, modifique su vida gracias a una conversación? ¿Qué le diría Jesús? ¿De qué hablarían? Tal vez el pasaje no nos lo permite, no dice exactamente qué fue lo que conversaron, pero sí vemos qué es lo que hace Jesús. El gesto de acogida. Podríamos decir, no, pero es al revés, es Zaqueo el que acoge a Jesús. No, es Jesús el que se autoinvita a la casa de Zaqueo. Y al hacerlo, lo que está haciendo es acogiendo a un hombre que ha perdido el sentido de su vida y por eso se ha enriquecido a costa de los demás. Pero además, obligándolo a que le dé hospedaje, a que le permita acercarse a lo que le pasa, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus tristezas y sobre todo a bajarlo de ese árbol o de esa cima donde se había encumbrado. Zaqueo, que era un hombre rico y que tenía como toda su seguridad puesta en el dinero, después cambiará completamente porque este hombre lo ha amado y lo ha acogido. Zaqueo le dice a Jesús que va a devolver el doble de lo que le robó a todas las personas, al igual que yo. Yo salí de mi retiro devolviéndole a todas las personas a quien yo había hecho daño, a quien había ofendido, a mis padres, a devolverles tantas noches de tristeza, tantas noches de preocupación por esperarme a mí que me quedaba en la calle, a mis hijos, a devolverles tiempo, tanto tiempo que no tuvieron una mamá a su lado, acompañándolos, escuchándolos, necesitando una palabra de aliento. Y a las personas a quien había ofendido, salí a pedirles perdón, porque el perdón es lo único que puede llenar el alma de paz y de tranquilidad. A pesar de que toda mi vida escuché hablar de Jesús y era católica, lo era por tradición. Cuando tuve ese verdadero encuentro con Jesús, empecé a ser una católica por convicción, a relacionarme con Él. Y es que solo en la relación con Jesús es cuando uno se siente descubierto y quiere volver el tiempo atrás para empezar de cero y resarcir todo el daño que hizo. Es solo cuando uno siente esa mirada tan penetrante de Jesús, tan amorosa, que uno se ve al descubierto y quiere devolver el tiempo para recuperar ese tiempo perdido, para remediar ese daño que tanto hice quizás sin darme cuenta. Quizás no pensaba que estaba haciendo daño a muchas personas, pero lo hacía porque era inconsciente. Yo le abrí las puertas de mi corazón a Jesús de par en par, para que Él entrara y tomara el control de mi vida. En ese momento, todo fue nuevo para mí. Es como si hubiera nacido nuevamente. Es como si los errores del pasado, como si todas esas cosas por las que yo misma me juzgaba, me daba látigo, hubieran quedado borradas totalmente,
porque no seguí recriminándome, ni seguí escondiéndome, ni seguí sintiéndome indigna o rechazada. En medio de la multitud y a pesar de estar acompañada por tanta gente, me sentía sola. Sentía un vacío enorme en mi corazón, pero no lo reconocía. Yo aparentaba, pero era una máscara que yo tenía porque aparentemente me veía muy feliz y muy alegre, pero en lo profundo de mi corazón solo había soledad y vacío, a pesar de que había tanta gente a mi alrededor. Y solo en ese momento de sentir esa mirada tan penetrante, ese amor incalculable, un amor que yo no puedo describir con palabras, que devolvió completamente esas ganas de yo poder salir y decir, es que tuve un cara a cara con Jesús, es que Él me dijo que me amaba. ¿Qué dice Jesús? Zaqueo, es necesario que hoy me hospede en tu casa. Primero lo llama por su nombre. Jesús sabe el nombre de ese hombre que en esa región era el pecador, el señalado, y lo llama por su nombre. ¿Alguna vez te ha llamado desde el interior por tu nombre? Te ha llamado, ven, déjame habitar en tu casa. Sekna o Shekinah es la palabra aramea para hablar de la habitación de Dios en nosotros. Es necesario que me hospede en tu casa. Es necesario que nosotros dejemos que Jesús se hospede en nuestra casa, en nuestro ser, para hablar a nuestro corazón, para conversar de tantas cosas que nos duelen, de lo que buscamos sin encontrar. Por eso es que Zaqueo quería llenarse de dinero, tenía un vacío interior tan enorme, que nada lo podía llenar. Tanto que cogía de acá y de allá, acaparaba aquí y allá. Y eso es lo que nosotros hacemos, perdidos, intentando encontrar lo que se nos perdió adentro, en el afuera. Intentando buscar en miles de cosas lo que solamente podemos encontrar en nuestro interior. Por eso es que Jesús le dice, Zaqueo, es necesario que me hospede en tu casa hoy. Obviamente, todos empezaron a señalar, mire cómo se hospeda en casa de pecadores. Pero es que esa es la tarea de Dios, hospedarse, llegar al centro del corazón del hombre para sanarlo, para liberarlo. Ahorita hablábamos de la conversación. ¿Qué habrán conversado? Hasta el punto que Zaqueo le dice a Jesús, yo le voy a devolver a las personas lo que les he quitado. Para que se restableciera un pecador en el Antiguo Testamento, debía confesar su pecado, debía hacer una ofrenda y debía restablecer a las personas que le había hecho el daño. Y eso es lo que quiere hacer Zaqueo. Más que justicia, él quiere ser justo con los demás. Él quiere modificar su existencia, que antes había sido para sí, él ahora la quiere entregar para los demás. ¿Y todo eso por qué? Con lo que termina diciendo Jesús, hoy ha llegado la salvación a esta casa. La salvación siempre ha estado ahí, pero es que el problema del hombre es el libre albedrío. ¿Cuándo llega la salvación? Cuando nosotros decidimos comprender que somos la habitación de Dios, que Él está en nuestra vida, que pasa como dándose la oportunidad para que nosotros despertemos a su llamado, a su amor, a lo que Él quiere con nosotros. Y es que, en definitiva y en resumen, que seamos felices. No porque lo consigamos afuera, sino porque lo adquirimos en nuestro corazón. La salvación llegó a mi casa. A partir de ese momento en que yo le abrí el corazón al Señor, a Jesús, la salvación llegó a mi hogar, llegó a mi familia, llegó a mi sitio de trabajo. La salvación llegó para quedarse, porque a partir de ese momento todo empezó a funcionar de la mejor manera. Todo ha sido un proceso muy lindo, todo ha sido un proceso hermoso en el que mis hijos
ya también conocen a Jesús, también le abrieron el corazón a Jesús. Mis padres también le abrieron el corazón a Jesús, porque es que en mi hogar no estaba Jesús. A él solamente habíamos escuchado, él estaba de oídas, habíamos escuchado hablar de él, pero no le habíamos abierto la puerta para que él entrara y se quedara. Y a partir de ese momento ya todo empezó a fluir, todo empezó a llenarse de amor, de alegría, de felicidad. En mi sitio de trabajo todo empezó a marchar bien, la prosperidad empezó a llegar, tanto a mi hogar como a mi empleo, todo empezó a marchar hermoso. Y en el sitio de trabajo donde yo laboro, empecé a hablar de esas maravillas a todas las personas que llegaban, con todas las personas que me encontraban. Y aún en este momento, sigo hablando de las maravillas del Señor y no me cansaré, porque no me alcanzaría la vida para devolverle al Señor todo eso tan grande que Él ha hecho en mi vida y que aún sigue haciendo, porque Él sigue trabajando en mi vida. Todo es un proceso y en ese proceso estoy y voy cada día mejorando y mejorando más y más la relación con Él. La actitud de Jesús ante los pecadores es la que debía ser nuestra actitud de acogida, de encuentro, de conversación. Irnos a la frontera donde está la gente que necesita de Dios. Pero ¿será que como el público nosotros también estamos calificando o descalificando mejor a las personas que son pecadoras y que se quieren acercar a Jesús? ¿Le toca al mismo Jesús acercarse a ellas? Pensemos un poco, ¿qué quería Zaqueo? ¿Por qué buscaba a Jesús? ¿Por qué quería verlo? Incluso simplemente pasar, y para eso pues hace un esfuerzo sobrehumano para verlo. ¿Qué quería? ¿Qué buscaba? Yo recuerdo mucho en los tiempos en que yo me decía atea y que no creía en nada. En ese momento vino Juan Pablo II a Medellín. Y por disposiciones del itinerario, bueno, cosas que pasan en esas visitas, él iba a ir en helicóptero a un sitio, pero no fue así, sino que se fue en un carro. Y esta, que era la súper atea, salió corriendo a encontrarlo. ¿Qué quería? ¿Qué buscaba? ¿Qué anhelaba? Y a pesar de mi ateísmo y a pesar de, se supone, no creer en Dios, al ver pasar a este hombre tan cerca de mí, pues tan cerca que hasta lo podía tocar, mi corazón se conmovió profundamente. Eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Tal vez nosotros los calificamos como pecadores, indignos, sucios. No pueden estar con nosotros. Pero nosotros sí. Nosotros sí podemos estar con ellos, podemos acercarnos, podemos hacerles la vida agradable, incluso hasta una sola conversación, un solo gesto, una sola acción puede salvar a una persona. Y eso es lo que pasa con Jesús. Una acción que salva, una acción que libera, una acción que transforma al ser humano. Zaqueo, con toda seguridad, había sido inhumano con los demás, abusador, pero lo reconoce por la cercanía con Jesús. Por eso las actitudes de Jesús son para que nosotros las copiemos. Si en algún momento, en alguna situación hemos excluido a alguien, pidámosle perdón al Señor y que nos enseñe a acercarnos, a acoger como Él nos acoge a nosotros. Este es Televid y el programa Escrito para el Alma, que nos permite recibir ese amor y la gracia de nuestro Dios que nos habita.